Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Yo sé que la noticia que anda pendiente en la cabeza de todos es el tema de la consulta y el aeropuerto, pero yo estoy un poco saturado de ese tema, entonces quisiera tomar otro que me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas en Canadá con la legalización de la marihuana, que nosotros seguimos persiguiendo como si se tratara de la hierba más peligrosa del mundo. Legalizaron por completo los canadienses. No se anduvieron con chiquitas. Nacionalmente, el recreativo, la marihuana recreativa, la medicinal, desde luego. Y lo primero que sucedió fue una increíble aparición en el mercado de compañías relacionadas con el cultivo, con el procesamiento, con la venta, con el negocio de la marihuana. 3 compañías, según The Economist de la última semana, se registraron directamente en la bolsa de Nueva York. Pero iba a decir que incluso se han registrado bursátilmente y hay fondos también. Naturalmente, porque en Estados Unidos, bueno, por una parte, luego también se registraron docenas de compañías, no que se dediquen nada más al cannabis, sino que tienen alguna patita metida en el tema de la cannabis. Y docenas se registraron en la bolsa canadiense. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto y el cambio cualitativo aquí es que en Estados Unidos está legalizado en los estados, en algunos estados, el negocio de la marihuana recreacional y medicinal, pero como está prohibido federalmente, los bancos no aceptan dinero que viene de ese negocio porque se considera que es lavado de dinero. Claro. Entonces los negociantes de la marihuana en Estados Unidos les pasa lo que a los narcotraficantes: acumulan cantidades gigantescas de sacos y sacos de billetes en efectivo, pero no los pueden meter al mercado normal, al mercado legal, y por tanto sus potencialidades de expansión son menores porque están limitados por esta restricción. Los canadienses no. Entonces los canadienses, dice The Economist, van a hacer con la marihuana a lo mejor la misma historia que en los años 20 del siglo pasado con el alcohol, cuando la prohibición en Estados Unidos, en Canadá se permitía, era legal, no había prohibición. Entonces todo el mercado negro, una buena parte del mercado negro del alcohol bajo la prohibición de Estados Unidos, venía de Canadá. Entonces la pregunta aquí es si el espíritu del capitalismo estadounidense va a permitir que este negocio, que es un negocio potencialmente gigantesco, lo mide el Economist, sí, según que puede ser un mercado, Joaquín, de $52,000 millones. Imagínate. Que es la mitad del mercado total de la cerveza en Estados Unidos. Entonces, a mí me suena muy poco lógico que vayan a dejar los gringos en manos de los canadienses este negocio para que les repitan la historia de la prohibición, de manera que a mí me parece que esto de Canadá, pues lo único que va a hacer, creo, es acelerar la legalización general en los Estados Unidos. Porque hay una cosa, Héctor, las empresas comercializadoras de marihuana en algunos estados estadounidenses, norteamericanos, como puede ser California o Colorado, pues no pueden sacar el dinero del estado. No andan, fíjate, lo depositan. Me estaba contando Leo Zuckerman que estuvo recientemente haciendo una investigación de turista chismoso con los negocios estos. Joaquín, tienen sacos de dinero metidos en las bóvedas de los bancos, porque ahí sí las pueden poner. En bancos estatales, sí. Sí, bueno, o en sus casas. Auténticamente, como vemos en las películas, que Pablo Escobar o cualquier otro tenía una cantidad de dinero en efectivo que no sabían qué hacer, que lo enterraban para mejores tiempos, pues un poco igual. Y en cambio los canadienses están ya con todas las ventajas de firmas que tienen acceso a crédito, acceso al sistema bancario, acceso a la bolsa, cotizan en bolsa. Es decir,
muchas ventajas competitivas frente a los estadounidenses y por tanto yo lo que creo es que esto va a acelerar la legalización en Estados Unidos. La pregunta es, ¿y nosotros en México qué? Ese es el punto. Aquí, ¿qué? Yo coincido puntualmente con lo que dijo Marcelo Ebrard. Dijo, el ejemplo canadiense es el ejemplo a seguir y en el corto plazo, así dijo, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la verdad es que una de las cosas desdichadas de esto es que nosotros en México producíamos la mota más famosa del mundo. Ya no. Hemos perdido. La Acapulco Golden, ¿no? Pues era famosa. Entonces, nos hemos quedado atrás en eso, porque grandes consumidores nunca hemos sido. No digo que no haya consumo, digo que el mercado mexicano no es un mercado potente. El mercado potente es el gringo. Sí. Bueno, en ese mercado estábamos ilegalmente y sería una buena idea legalizar a la canadiense para separar del crimen todo ese asunto de la marihuana, que es una hierba pues muy, en el fondo muy inofensiva, mucho menos que el tabaco, mucho menos que el alcohol o que el azúcar, sin duda. Y a ver si podemos generar un flujo de exportaciones legales de marihuana a los Estados Unidos en beneficio de muchos sembradores que siguen habiendo, aunque los persigan y los castiguen, ¿no? Eso, yo alguna vez propuse eso, ¿no? O que el gobierno de Estados Unidos pagara los montos de la droga que se detiene en México, que se confisca en México, o que ahora ya que está, por ejemplo, California legalizada, pues en lugar de combatir a los traficantes de marihuana hacia California, pues que los dejen pasar. De este lado es delito, cruzan la frontera y ya no es. Pues sí, vamos a acabar viendo en los estanquillos de las esquinas ofertas de marihuana canadiense amparada contra la ley mexicana, sí, acusados por dumping, y le van a poner aranceles. Sí, nos vamos a quedar realmente, estamos en una posición ya muy equívoca, muy poco seria respecto de la evolución de lo que ha sido este asunto de la marihuana, y qué bueno que Ebrard lo tiene por lo menos claro en su cabeza de que pues si ya lo hicieron los canadienses, pues nosotros ¿por qué no? Pues sí. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, como dices tú en tu columna, y la mota va. La mota va en Canadá. Ahora vamos a ver también qué entienden Marcelo Ebrard con el tema del corto plazo, porque para los políticos el corto plazo puede ser, pues no sé, puede ser nunca. Pues sí, pero mira, en este caso, como tienen el dominio que tienen del Congreso, sí, si llegan a hacer un planteamiento en el que estén de acuerdo ellos, quiero decir, el presidente, el nuevo gabinete, sobre todo el nuevo Congreso, pues lo pueden pasar muy rápidamente, ¿eh? Aquí hay un factor que es fundamental que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que quiere el próximo presidente? Yo creo que tiene una idea mucho más conservadora que su canciller. Pues ya lo veremos muy pronto. Lo veremos en el corto plazo, mi querido Héctor, ¿eh? En el corto plazo. Muy bien. Bueno, te mando un abrazo y te veo al rato. Nos vemos. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.